Últimamente, Jorge no dormía bien. No era exactamente insomnio. Dormía, pero cada noche se despertaba con la sensación de haber estado soñando con algo que no podía recordar del todo. Una presencia femenina, una mujer que podía hablarle. Soñaba con sus ojos, con su voz, con la manera que lo miraba. Y aunque cada vez que despertaba no podía recordar con claridad qué le había dicho, sí recordaba una cosa: su rostro. Ese rostro le resultaba inquietantemente familiar. Con el paso de los días, Jorge comenzó a esperar con ansiedad la noche, con la esperanza de volver a verla en sueño. La rutina empezó a girar en torno a eso mismo, al sueño. Pero fue durante una caminata sin rumbo por el barrio viejo de la ciudad que ocurrió lo más inesperado. En una tienda de antigüedades escondida entre callejones, Jorge se detuvo hipnotizado, porque en el escaparate había un cuadro, un retrato de ella, la mujer del sueño. La misma expresión, los mismos ojos, la misma serenidad en la mirada. Y aunque le pareció una locura, no dudó. Entró, preguntó el precio y lo compró. La dueña de la tienda, una anciana silenciosa, se limitó a envolver el lienzo en una tela vieja sin hacer comentario alguno. Jorge pensó que era una pieza más del decorado del lugar. Fijaros. Pero esa noche él colgó su cuadro en la pared de su cuarto, justo enfrente a la cama, porque quería verla. Durante un instante largo se quedó así, viéndola, contemplándola, como si estuviera viva. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Al despertar sentía que el retrato se veía distinto, y al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero luego notó detalles. El ángulo de la cabeza era apenas distinto. Las manos, una noche las tenía sobre el regazo. Al día siguiente una estaba extendida. La expresión en su rostro también cambiaba. A veces estaba neutra, a veces estaba triste, y a veces tenía una expresión inquietante. Jorge se convenció de que alguien le estaba gastando una broma. Incluso llegó a tomarle fotos para compararlas, pero en cada una la figura siempre estaba en la misma pose. Pero cuando él miraba el cuadro en persona, él sabía que algo no encajaba. Las noches se fueron volviendo tensas. Empezó a escuchar pasos en la casa, una madera que crujía, una voz suave que susurraba su nombre: Jorge, Jorge. Y no se atrevía a contárselo a nadie, porque ¿quién iba a creerle? Incluso empezó a dormir con la luz encendida. Hasta que una noche, al abrir los ojos, el cuadro estaba vacío. La figura femenina ya no estaba ahí, solo la estancia pintada, una habitación vacía, iluminada por una ventana imaginaria dentro del lienzo. Y sobre el fondo, una sombra que no recordaba haber visto antes. Jorge se quedó helado. Se puso en pie lentamente, sin dejar de mirar el cuadro, y sintió un escalofrío subiendo por la espalda. Y de pronto sintió que algo o alguien le tocaba el hombro. Jorge se giró en seco, pero no alcanzó a ver nada. Todo se volvió negro. El terror fue tan intenso que su mente no resistió y se desmayó. Y esa fue la última noche en la que se supo algo de Jorge. Pasaron los días. El casero, al ver que el alquiler no se había pagado y que Jorge no respondía al teléfono, alertó a la policía. Terminaron por entrar al pequeño apartamento. Todo estaba en orden, la cama hecha, la ropa en el armario, la cena a medio preparar, pero no había ni rastro de Jorge. Solo había una cosa fuera de lugar: el cuadro. No era el mismo que colgaba antes. La mujer ya no estaba. Ahora era un retrato de un hombre de expresión serena, que miraba fijamente hacia afuera desde el fondo del lienzo. Era Jorge. Los oficiales no supieron qué hacer.
redactaron el informe como desaparición inexplicable. El casero retiró los objetos personales y el cuadro, sin saber su procedencia exacta, fue vendido a una nueva tienda de antigüedades. Ahora volverá a estar allí colgado. La figura del hombre sigue en él, observando, esperando, tal vez soñando, tal vez buscando a alguien que lo reemplace. Amigos, hasta aquí esta historia. Recordad que hay cuadros que tienen vida. Y si este vídeo os gusta, recordad darle like, recordad seguirme y compartirlo. Hasta otra.